¿Crees que los años 1950 fueron solo faldas de caniche y películas familiares sanas? Piénsalo de nuevo. Bajo esa superficie brillante, Hollywood estaba ofreciendo películas tan salvajes, tan fuera de límites, que los censores perdían el sueño y el público perdía la cabeza. Algunas de estas películas fueron prohibidas, otras provocaron disturbios, y unas pocas cambiaron las reglas del juego para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesitaba realmente para que una película fuera retirada de las pantallas en la supuesta era inocente? Abróchate el cinturón. Estás a punto de descubrirlo. The Wild One, 1953. Imagina esto. Marlon Brando, chaqueta de cuero abrochada, montado en una motocicleta rugiente, con la mirada desafiando a cualquiera a detenerlo. The Wild One no solo lanzó las películas de motociclistas, envió una descarga de pura anarquía directamente a la América de los años 1950. Oh, la trama, Johnny de Brando y su pandilla invaden un pueblo tranquilo y se desata el caos. Suena inofensivo según los estándares de hoy, pero en aquel entonces, la idea de jóvenes rebeldes desafiando a la autoridad hizo que padres y políticos entraran en pánico. El diálogo de la película fue legendario. Cuando le preguntaron, ¿contra qué te rebelas?, Brando respondió, ¿qué tienes? Esa sola línea fue suficiente para encender una tormenta moral. Algunas ciudades prohibieron la película por completo, y los periódicos advirtieron que corrompería a la juventud. El antihéroe de Brando se convirtió en un símbolo de la rebeldía adolescente y desató un debate nacional sobre las películas envenenando a la próxima generación. Incluso el vestuario, cuero negro, botas, gorras, se convirtió en moda prohibida en algunos lugares. Los legisladores acusaron a la película de glorificar a las pandillas y fomentar la delincuencia. Los críticos de cine estaban divididos. Algunos la llamaban un desastre social, otros una cruda muestra de realismo. Pero aquí está el giro. La misma indignación que intentó enterrar The Wild One la convirtió en una leyenda de la cultura pop. Es la película que hizo que la rebeldía pareciera genial y, en el proceso, cambió para siempre la forma en que Hollywood retrataba a la juventud. Blackboard Jungle, 1955. Si crees que las aulas son salvajes ahora, nunca has visto Blackboard Jungle. Antes de esta película, las películas escolares eran educadas, un poco aburridas y trataban sobre el respeto. Luego llegó Glenn Ford como un profesor luchando contra la violencia, la rebeldía y el caos total en una escuela secundaria urbana. Pero no solo la trama hacía sudar a la gente, era la música. Esta fue la primera película convencional en poner rock and roll a todo volumen en un cine. Rock Around the Clock impactó como una granada, lanzando una ola de rebelión y locuras de baile. De repente, los adolescentes en los cines empezaron a bailar en los pasillos, y en algunas ciudades, la policía tuvo que disolver disturbios. Los padres y censores se asustaron. Algunas escuelas prohibieron a los estudiantes verla, y hubo llamados para cortar las escenas peligrosas de la película. La gente afirmaba que la película enseñaba a los niños a faltar al respeto a la autoridad y a imitar el comportamiento rudo que veían en pantalla. Pero aquí está el giro. La controversia solo alimentó su popularidad. Blackboard Jungle se convirtió en un éxito entre los adolescentes, hizo del rock and roll la voz de una generación y empujó a Hollywood a comenzar a hacer películas sobre problemas reales. Si alguna vez te has preguntado dónde comenzó el tropo del mal profesor, chico clase salvaje, comenzó aquí con una película que convirtió un aula en un campo de batalla. Rebel Without a Cause, 1955. James Dean. Chaqueta roja, coches rápidos, problemas sin fin. Rebelde sin causa no solo convirtió a Dean en un ícono, rompió todas las reglas sobre cómo debían ser los adolescentes en el cine. En lugar de niños educados y obedientes, tuvimos adolescentes perdidos y enojados luchando con familias rotas y un mundo que no los entendía. La película tocó fibras sensibles desde el primer fotograma. A los padres les preocupaba que enseñara a los adolescentes a cuestionarlo todo, la escuela, las reglas, incluso a sus propias familias. Hubo peleas, desamor y escenas que dejaron a los censores sudando. La policía fue retratada como impotente. Los padres estaban desorientados. La actuación de Dean fue un rayo. Interpretó a Jim Stark con tanta emoción real que los jóvenes de todas partes se vieron reflejados en él. De repente, el viejo adolescente de Hollywood estaba fuera y un nuevo tipo de personaje estaba dentro, vulnerable, confundido y desesperado por pertenecer. ¿La reacción? Algunos cines lo prohibieron, otros editaron las escenas más salvajes, y grupos de la iglesia se unieron para que fuera retirado de las pantallas. Pero Rebelde sin causa sobrevivió y, en el proceso, inventó la idea del adolescente problemático moderno en el cine. Hoy no es solo un clásico, es la razón por la que el chico malo sigue siendo genial. Baby Doll, 1956. Baby Doll no solo empujó los límites, los destrozó. El cartel por sí solo causó un escándalo. Carol Baker, en una cuna, chupándose el dedo, dirigida por Elia Kazan.
Y escrita por Tennessee Williams, esta historia gótica sureña se centra en una joven novia, su esposo mucho mayor y su retorcido triángulo con un rival. El diálogo de la película chisporroteaba con tensión, las actuaciones estaban cargadas de insinuaciones, y la historia trataba de poder, obsesión y juegos mentales jugados a puerta cerrada. Antes de que la película llegara a los cines, grupos religiosos y censores estaban en pánico total, exigiendo que se prohibiera por inmoralidad. Algunas ciudades la retiraron de las pantallas antes del fin de semana de estreno. La prensa la llamó la película estadounidense más sucia que se ha exhibido legalmente, pero los cinéfilos no podían mantenerse alejados. Las filas se formaron alrededor de la cuadra, y los debates se encendieron en cada cafetería y sala de estar. La controversia no solo aumentó la venta de entradas, sino que le valió a la película 4 nominaciones al Oscar. Pero más que eso, Baby Doll demostró que el cine estadounidense podía abordar temas tabú de frente, incluso si significaba desatar una tormenta en el proceso. Si quieres saber dónde comenzó Hollywood a romper límites, mira aquí, The Moon is Blue, 1953. ¿Cómo puede una comedia romántica sobre un hombre, una mujer y una noche un poco incómoda en Nueva York convertirse en una de las películas más controvertidas de la década? Simple, hazlo demasiado honesto para los censores de los años 1950. The Moon is Blue se burló del cortejo y las citas de una manera tan franca que hizo que la oficina del código de producción colapsara. Los censores se negaron a darle su sello de aprobación. ¿Por qué? La película se atrevió a usar palabras como virgen, hizo bromas sobre relaciones y trató las citas con un guiño en lugar de un sermón. En esos días, eso era suficiente para que una película fuera prohibida en estados enteros. A los jefes de los estudios se les advirtió que no la lanzaran, pero el director Otto Preminger se rebeló. Puso la película en los cines sin aprobación, desafiando a los funcionarios a detenerlo. Las audiencias acudieron en masa, encantadas con el humor y la honestidad, mientras que grupos religiosos y consejos municipales pedían boicots. Al final, el escándalo de la película la convirtió en un éxito. The Moon is Blue rompió el control del código de producción y allanó el camino para comedias modernas más abiertas. A veces, solo se necesita una película para demostrar que la vida real es mucho más desordenada y mucho más divertida de lo que permiten las reglas. Peyton Place, 1957. Al entrar en Peyton Place, entras en un pueblo con más secretos que un diario cerrado con llave. Cuando esta película llegó a las pantallas, fue como encender una cerilla en un barril de pólvora. Adaptada de la novela más vendida de Grace Metalius, Peyton Place arranca la máscara de la América de los pequeños pueblos, mostrando el chisme, la ambición y la emoción cruda que hierven justo debajo de la superficie. La gente acudió en masa para verla, ansiosa por descubrir de qué se trataba todo el alboroto. Los críticos la llamaron escandalosa, y algunas ciudades incluso prohibieron la película por completo. ¿La razón? Abordaba todo lo que la sociedad educada quería barrer bajo la alfombra. Hogares rotos, celos y luchas personales que todos reconocían, pero nadie se atrevía a discutir en público. Lo que realmente hizo que Peyton Place fuera controvertida no fue solo su contenido, sino su actitud. Se atrevió a decir que la supuesta ciudad perfecta estadounidense no lo era en absoluto. Grupos religiosos protestaron, afirmando que la película destruiría la fibra moral de la juventud, y las juntas escolares advirtieron a los padres que mantuvieran a sus hijos alejados. Aquí está el verdadero golpe. Peyton Place se convirtió en un gran éxito de taquilla, obtuvo 9 nominaciones al Oscar y allanó el camino para programas de televisión sobre la vida complicada en pueblos pequeños. Demostró que cuando iluminas los secretos de la sociedad, la gente no puede apartar la mirada, incluso si los incomoda. Bésame mortalmente. 1955. ¿Quieres un thriller criminal que no siga las reglas de nadie? Conoce Bésame mortalmente, la película que prácticamente le hizo una peineta a todas las películas de detectives de la vieja escuela. Este fue el máximo horror pulp de los años 1950, más rápido, más cruel y más paranoico que cualquier cosa anterior. La historia sigue al detective privado Mike Hammer mientras persigue una misteriosa maleta que resulta ser el MacGuffin más mortal en la historia del cine negro. La violencia, impactante para su época. El tono, ácido, implacable y totalmente amoral. Para el final, el público no solo estaba al borde, sino genuinamente perturbado. Los censores intentaron controlar el carácter salvaje de la película, pero fue en vano. Los críticos de la época la llamaron subversiva y peligrosa, acusando al director Robert Aldrich de corromper la moral pública. La película incluso fue alterada en algunas regiones para suavizar el final, pero su impacto no pudo ser borrado. Lo sorprendente es que Kiss Me Deadly no solo molestó a los censores, inspiró.
Inspiró a una generación de cineastas. Desde su ritmo frenético hasta su surrealista clímax apocalíptico, esta película mostró que el cine negro podía ser tan desquiciado como la vida real. Hoy en día, es un clásico de culto, y su sombra se cierne sobre cada historia de detectives sombría que vino después. El hombre del brazo de oro, 1955. Frank Sinatra interpretando a un músico de jazz con problemas en 1955 ya era un gran acontecimiento, pero The Man with the Golden Arm logró algo aún más audaz. Se atrevió a mostrar la adicción en pantalla de una manera que nadie había visto antes. Los censores intentaron bloquear su estreno. Afirmaron que era demasiado gráfico, demasiado realista, y que mostrar las luchas de la adicción socavaría la decencia pública. Pero el director Otto Preminger, que nunca se echaba atrás en una pelea, llevó la película a los cines sin aprobación oficial. El público quedó atónito. La actuación de Sinatra como Frankie Machine fue cruda y eléctrica, y la honestidad implacable de la película sorprendió tanto a críticos como a espectadores. Provocó furiosos debates en todo el país. Algunos elogiaron su valentía, mientras que otros exigieron que fuera prohibida. Esto es lo que realmente distinguió a esta película. En lugar de ofrecer al público una lección moral ordenada, el hombre del brazo de oro los obligó a enfrentar una dura realidad. Abrió una puerta que Hollywood había mantenido firmemente cerrada y, al hacerlo, ayudó a preparar el escenario para el nuevo realismo de los años 1960. La película demostró que las películas podían tratar temas difíciles y aún así llenar los cines. Gigante, 1956. A primera vista, Gigante parece otra gran epopeya sobre el petróleo y los varones del ganado de Texas, pero si rascas la superficie, tienes un polvorín de controversia. Protagonizada por Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean, Gigante aborda el conflicto de clases, el poder y, sobre todo, las realidades del prejuicio en el suroeste de Estados Unidos. Lo que provocó al público fue la audaz representación de la discriminación contra los mexicoamericanos, un tema que Hollywood casi nunca tocaba en ese momento. Algunos críticos calificaron la película de divisiva. Ciertas ciudades se negaron a mostrarla y otras exigieron que se cortaran escenas. Pero Giant se negó a endulzar la verdad. En cambio, obligó al público a enfrentar realidades incómodas sobre cómo las personas se trataban entre sí. La película provocó debates en salas de estar y columnas de periódicos en todo el país. La última actuación de James Dean atrajo aún más atención. Su trágica muerte añadió una capa de mito al legado de la película. Al final, Gigante rompió récords de taquilla y obtuvo 9 nominaciones al premio de la Academia. Más importante aún, utilizó el peso de su estrellato para abrir las puertas a películas que se atrevieron a abordar los problemas sociales más difíciles, sin importar cuánto se criticara. Sed de Mal, 1958. ¿Quieres algo innovador? Touch of Evil, de Orson Welles, es una clase magistral en romper todas las reglas. Ambientada en la sórdida frontera entre Estados Unidos y México, la película te sumerge en un mundo sombrío de policías corruptos, secretos peligrosos y decisiones imposibles. Lo que hizo que Touch of Evil fuera tan explosiva no fue solo su historia, sino la forma en que fue filmada. Welles utilizó ángulos de cámara extraños, tomas largas y continuas y cortes bruscos para mantener al público desorientado. Hollywood nunca había visto algo así. La toma de apertura por sí sola, una toma larga e ininterrumpida, se volvió legendaria. La representación de la corrupción y la anarquía en la película fue tan intensa que algunos censores querían prohibirla. Los estudios destrozaron el corte original de Welles, temiendo que fuera demasiado para el público. Los críticos no sabían qué pensar. Algunos lo llamaron un desastre, otros lo llamaron genialidad. Con el tiempo, Sed de Mal encontró su audiencia. Directores desde Martin Scorsese hasta Quentin Tarantino la han llamado una gran influencia. Lo que comenzó como una pesadilla de estudio se convirtió en un clásico del cine negro, celebrado por atreverse a ir donde otros no lo harían. Esta es la película que demostró que un verdadero original puede sobrevivir, incluso si tiene que luchar para regresar desde la sala de edición. Un tranvía llamado Deseo, 1951, cuando Marlon Brando gritó Stella en una calle calurosa y abarrotada de Nueva Orleans, Hollywood nunca volvería a ser el mismo. Un tranvía llamado Deseo tomó el éxito de Broadway de Tennessee Williams y elevó la emoción cruda al máximo. ¿El resultado? Los críticos quedaron atónitos, los censores se inquietaron y los cinéfilos quedaron hipnotizados. La historia se adentra profundamente en la inestabilidad mental, los sueños rotos y el drama familiar sin filtros. La actuación de Vivien Leigh como la frágil Blanche Dubois fue inquietante, mientras que el carisma crudo de Brando dejó al público sin aliento.
Pero no fue solo la actuación lo que sacudió las cosas. La intensidad de la película, el lenguaje y la audaz exploración de temas prohibidos hicieron que las tijeras de los censores trabajaran horas extras. El código de producción obligó a realizar cambios importantes. Escenas enteras fueron reeditadas, diálogos eliminados, la tensión reducida. Incluso con las ediciones, la película se sentía eléctrica y peligrosa. En algunas ciudades, las juntas locales prohibieron la película por completo, alegando que era inmoral e inadecuada para el público. Pero toda la controversia no pudo alejar a los espectadores. Un tranvía llamado Deseo arrasó en los premios Oscar, ganando 4 premios importantes y cambiando Hollywood para siempre. Enseñó a los estudios que la controversia podía vender entradas y que una gran narrativa a veces era mejor cuando incomodaba a la gente. The Big Hit, 1953. Si quieres pruebas de que el cine negro podía volverse realmente brutal, Los Sobornados lo demuestra con creces. Glenn Ford protagoniza como un policía recto en rumbo de colisión con el inframundo criminal de una ciudad, pero esta no es solo otra historia de policías y ladrones. Este sorprendió a las audiencias de los años 1950 con su pura intensidad y disposición a cruzar límites. Hay un momento que todos recuerdan. El personaje de Gloria Graham es quemado con café caliente, una escena tan intensa e inesperada que hizo que algunos espectadores salieran corriendo hacia las salidas. La violencia era diferente a cualquier cosa que los cinéfilos hubieran visto antes, y la ambigüedad moral de la trama incomodó a los críticos. Los censores exigieron cambios, pero el director Fritz Lang se resistió. Quería mostrar cómo la violencia y la corrupción infectan incluso a los buenos. La película no ofrecía respuestas fáciles ni resoluciones seguras, simplemente miraba hacia la oscuridad y te desafiaba a apartar la mirada. Algunos cines cortaron las escenas más duras o se negaron a proyectar la película por completo. Aún así, Los Sobornados se convirtió en una sensación de culto, inspirando innumerables thrillers y películas de detectives de tono duro. Mostró al mundo que el cine negro de Hollywood podía ser tan duro y tan controvertido como cualquier cosa de Europa. Anatomía de un asesinato, 1959. Si piensas que los dramas legales son solo discursos pomposos y objeciones dramáticas, Anatomía de un asesinato te tomará por sorpresa. Esta obra maestra de Otto Preminger dejó de lado viejos tabúes y abordó el sistema de justicia con una mirada fría y analítica. La película fue innovadora por mostrar un juicio tal como es en realidad, desordenado, incómodo y lleno de áreas grises morales. James Stewart interpreta a un abogado de un pequeño pueblo que defiende a un soldado acusado de asesinato, y las escenas en la sala del tribunal no se andan con rodeos. El diálogo fue tan franco que los censores casi bloquearon la película por completo. Por primera vez, el público estadounidense convencional escuchó conversaciones honestas sobre temas difíciles. El uso del lenguaje legal real y testimonios crudos sacudió a los censores y a algunos espectadores, lo que llevó a prohibiciones en ciertas ciudades y a una ola de controversia en la prensa. Pero Anatomía de un asesinato no retrocedió. Fue un gran éxito, ganó premios e influyó en generaciones de dramas judiciales. Al negarse a endulzar la verdad, la película arrastró a Hollywood a una nueva era, una en la que se podían explorar temas adultos sin disculpas, incluso cuando la presión era intensa. Picnic, 1955. No pensarías que una película sobre un picnic en un pequeño pueblo podría causar un gran revuelo, pero Picnic logró exactamente eso. Ambientada en un tranquilo pueblo de Kansas, la historia sigue al encantador vagabundo de William Holden, mientras altera la vida de todos a su alrededor, especialmente de las mujeres. La intensidad de la película proviene tanto de lo que no muestra, como de lo que sí muestra. Las miradas anhelantes, el baile y la sensación de que cada sonrisa cortés oculta un volcán de emociones, estos momentos hicieron retorcerse a los censores. Picnic se atrevió a decir que bajo la superficie soleada de la vida estadounidense, el deseo y el descontento estaban burbujeando, esperando explotar. Los críticos conservadores atacaron la película por ser demasiado sugestiva, y algunas ciudades intentaron mantenerla fuera de los cines locales. A pesar de la indignación, la película se convirtió en un éxito rotundo, obteniendo 6 nominaciones al Premio de la Academia y atrayendo multitudes en todo el país. Al final, Picnic demostró que a veces las películas más impactantes no son las que tienen violencia o acrobacias extravagantes, son las que sostienen un espejo y nos muestran lo que realmente está hirviendo bajo el sueño americano. The Defiant Ones, 1958. Imagina una película en los años 1950 que pone a 2 hombres, uno negro, uno blanco, en fuga, encadenados juntos, obligados a confiar el uno en el otro o morir en el intento. The Defiant Ones fue audaz, directa y muy adelantada a su tiempo. Sidney Poitier y Tony Curtis protagonizan como prisioneros fugitivos cuyo viaje por el profundo sur expone cada
toda la fea verdad sobre el fanatismo y el miedo. Algunas audiencias no estaban preparadas para ello. En ciertas áreas, los cines se negaron a mostrar la película y los anunciantes retiraron su apoyo, preocupados por la reacción. Lo que realmente distinguió a los desafiantes fue su negativa a sermonear. En cambio, mostró una lucha real, una ira real y una esperanza de comprensión que se sentía peligrosa en su honestidad. La historia no ofrecía respuestas fáciles, pero sí empujaba a la gente a cuestionar sus propias suposiciones, algo que incomodó a muchos. A pesar de los obstáculos, The Defiant Ones se convirtió en un éxito y ganó premios de la Academia. Más importante aún, abrió la puerta para que Hollywood comenzara a hablar sobre raza y justicia de una manera real. Esto fue más que solo una película, fue un llamado de atención, y su controversia cambió el cine estadounidense para siempre. Así que ahí lo tienes, las 15 películas que incendiaron las reglas y reescribieron lo que Hollywood podía hacer en la década de 1950. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Alguna te hizo querer discutir con los censores o tal vez simplemente animar el caos? Deja tus pensamientos abajo, suscríbete para más historias no contadas y comparte esto con cualquiera que piense que los años 50 fueron pura inocencia y buenos modales. Recuerda, la controversia nunca pasa.